Buenas noches, Juan. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, marchando, todo bajo control del enemigo. Hay dos temas que yo quiero tratar contigo. Ujú. Uno es, porque ya lo conversamos, pero yo quiero que tú, a la gente, a los oyentes de la Z101, a esa gran legión que tiene esta estación, le explique. El tema, dos temas fundamentales. Uno, el de la deuda. Tú me explicabas hoy lo importante que es que el gobierno puede endeudarse no en moneda fuerte, no en dólares, sino en pesos. Yo creo que tú le explicas al país cómo el gobierno puede no endeudarse en dólares, sino en pesos y por qué. Y luego quiero que hablemos sobre el decreto del presidente Luis Abinader, porque este asunto ahora de las APP, la alianza público-privada, en donde solamente pierde lo público, no lo privado. Explica a ver. Bien. Con respecto al endeudamiento, lo que es básicamente utilizar las Primero, fuentes Polidar, internas. primero, Sí. Polidar, ¿cómo es el tema del endeudamiento? ¿Cuánto representa la deuda del Producto Interno Bruto? ¿Cuánto representa hoy día? Y si todavía podemos seguir cogiendo prestado. Bueno, uno de los indicadores para saber si una economía puede seguir tomando prestado es si puede pagar con sus propios recursos el servicio de la deuda. En el caso dominicano no está ocurriendo de esa manera. República Dominicana se endeuda para pagar los intereses y la diferencia la utiliza para hacer inversiones en el gobierno. Con lo cual, lo que me está diciendo es que los ingresos del gobierno son insuficientes para poder pagar todo el servicio de la deuda, ¿no? Y eso lo que plantea es una, digamos, tendencia inestable de la deuda pública, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno tiene necesidad de financiamiento, que no son necesariamente financiamiento en dólares, puede ser financiamiento en pesos. Ahora bien, las autoridades hasta este momento no han mirado las fuentes internas de financiamiento, sino se han concentrado fundamentalmente en las fuentes externas, ¿no? Cuando la República Dominicana no produce dólares, por ejemplo. Entonces, cuando se produce la pandemia, lo que necesitaba justamente el gobierno era pesos, porque ¿para qué usó el financiamiento? Para hacer transferencias a los hogares pobres, para darle, digamos, dinero a los empleados que eran del sector informal y de alguna manera darle dinero a la banca dominicana. El dinero a la banca dominicana vino fundamentalmente del Banco Central, es decir, el Banco Central financió a la banca y la financió en pesos. Sin embargo, el resto de los sectores que necesitaban financiamiento, se pidió dinero prestado al exterior para financiar pesos. Entonces, esos pesos, en lugar de venir del extranjero, pudieron venir de el sistema financiero local. ¿A qué me refiero? Básicamente era que si faltaban recursos, el Banco Central podía hacer una de dos cosas. El Banco Central tiene deuda con el público de 740 mil millones de pesos. Si el déficit del gobierno era, por ejemplo, 200 mil millones, entonces lo que podía hacer el gobierno era decirle al Banco Central: mira, Banco Central, en lugar, identifícame 200 millones o 200 mil millones de la gente que tienen esos certificados. Entonces vamos a cambiar la tenencia de esos certificados, que en lugar de que los tengas tú, los tenga el gobierno. Y el dinero que está depositado sin hacer nada en el Banco Central se le pasa al gobierno para que financie los gastos de inversión que tiene. Una primera fuente. La segunda fuente es
que como el Banco Central es tan independiente, que generalmente hace lo que quiere hacer y no lo que necesita la nación, podría ser bueno. Bueno, pero se supone que el banco es de la República Dominicana, el banco no es de Albizu. Bueno, el Banco de la República Dominicana es de Albizu, tan es de Albizu que todas las políticas que hace son políticas que justamente terminan beneficiando a un sector. ¿A qué sector beneficia? Al sector bancario. Y por eso el sector bancario de manera unánime pidió que ese era el gobernador que quería. Y por eso está ahí. Entonces... ¿Y los organismos financieros internacionales no? No, los organismos financieros internacionales podrían tener alguna preferencia de tener un gobernador que efectivamente sea digamos de la cultura de la economía, de la política clásica monetaria. Por ejemplo, si se sigue el patrón del fondo, pues cualquiera puede tener éxito. Obviamente que Valdés lo ha hecho y ha seguido la política ortodoxa señalada por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual no tiene ningún problema. Pero eso no tiene mérito. Lo que tiene mérito es hacer política que le beneficie al país, no que le beneficie individualmente al gobernador, ¿no? Eso es lo fundamental. Entonces, la otra fuente de la que yo hablo es... La tesorería puede determinar en cada momento cuál es la cantidad de dinero que le hace falta al gobierno. Entonces, el dinero que le haga falta, la Tesorería Nacional puede emitir bonos del Tesoro, esos bonos del Tesoro los puede comprar el Banco Central y pasarle el dinero a la Tesorería para que la Tesorería financie al gobierno. ¿Cuál es la ventaja de este mecanismo? Este mecanismo primero le da activos rentables al Banco Central, que el Banco Central lo que produce como ingreso es una miseria. Entonces, con ese dinero mejora los ingresos del Banco Central, mejora el déficit operacional anual, que es más de 40.000 millones, y sencillamente reduce el déficit cuasi fiscal y mejora el patrimonio del banco. Todos esos elementos son negativos. El patrimonio es negativo, tiene gastos operacionales que son negativos y el déficit cuasi fiscal. Con esa medida no solamente puede financiar al gobierno, sino además mejorar la situación financiera del Banco Central. Ahora, Polinar, lo que yo no entiendo es cómo es que los funcionarios del gobierno, los economistas del gobierno, no lo han planteado, donde hay un grupo de personas que tienen la capacidad como para entender eso, porque eso beneficia al gobierno, beneficia al país. Beneficia al gobierno, beneficia al país. Ahora bien, la política económica en este país no se hace para beneficiar al país, se hace para beneficiar o a grupos o beneficiar a bancos. Hay un banco en específico que se le hizo una oferta especial de certificados de Banco Central porque tenía un problema de capital y le hicieron una emisión a ese solo banco de 10.000 millones de pesos. O sea, para capitalizar ese banco exclusivamente. No, o sea, darle, digamos, esos bonos para que a su vez ese banco los comercializara y generara ingresos que le permitiera resolver el problema de capital que teníamos en ese momento. Entonces, eso no es política para beneficiar a todo el mundo. Esa es una política para beneficiar una relación especial que tiene el jefe del Banco Central con un banco. Bueno. Y el otro tema, Apolinar, que tú no me explicabas sobre el decreto del presidente de la República que se hace garante del sector privado en muchos negocios. Es decir, que si yo pierdo, si yo monto una empresa, el garante de esa empresa no soy yo, es el Estado. Y si yo fracaso, no fracaso yo, fracasa el Estado. ¿Es así? Así es. Creo que fue el decreto que se emitió anoche el Poder Ejecutivo, creo que es el 697. 637, ese es el número del decreto. El decreto lo que hace es que garantiza
supuestamente el equilibrio económico de un contrato que el sector privado tiene con el gobierno. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es que el Estado garantiza la tasa de beneficio al contratista. Es decir, que el contratista no corre ningún riesgo. Eso es como la carretera que conduce a Samaná, el peaje sombra. Exactamente, que ese contrato tiene una cláusula de ingreso mínimo garantizado que le permite siempre recibir la misma tasa de retorno sin tener que, digamos, cumplir con la cantidad de vehículos que deberían circular, que fueron estimados en el estudio de mercado. Más bueno que es así. Claro, porque así el sector privado lo que está haciendo es transfiriendo todos los riesgos al gobierno. Y como el gobierno lo único que hace en la economía clásica, es decir, con los neoliberales, es sencillamente garantizarle al sector privado que no tendrá ningún fracaso, y así es bueno mantener empresas privadas. Bueno. Por esa razón no hay eficiencia en las empresas privadas, no son competitivas en las empresas privadas, y por esa razón tenemos todas las distorsiones que tienen los mercados dominicanos. Bueno.